Samuel Escudero, también gracias a los patrocinadores que olvidé mencionarlo al comienzo, Corporación de Collosa y a la Asociación de Ambiente. Hay dos bloques de preguntas, por resumir, dos tipos de preguntas, preguntas de cuestiones locales y cuestiones más de política y de economía en general. Si me parece, empezamos con una pregunta, bueno, casi de ámbito personal, y es, bueno, usted recientemente ha sido, como hemos comentado, hemos nombrado portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista, y una pregunta, pues, ¿cómo va a compatibilizar, ¿no?, estos dos? Es una pregunta personal, ¿no?, que tiene... ¿Y es local? ¿Es local o es nacional? Esta? Las dos, ¿no? ¿Cómo puede usted, en su opinión, cómo va a poder compatibilizar ambas responsabilidades sin penalizar a ninguna de las dos, ¿no? Porque las dos requieren bastante dedicación? ¿Cómo va a ser su vida a partir de ahora? Bueno, yo creo que todas las decisiones en la vida presentan oportunidades y presentan riesgos, ¿no? Y el arte de sacar adelante las decisiones es, por un lado, aprovechar las oportunidades y por otro, conjurar los riesgos. ¿Qué riesgos tiene esta decisión? Bueno, pues que habrá ausencias, que esas ausencias podrán ser utilizadas. Y bueno, pues eso, para minimizarlas, la manera de conseguirlo es con mucho esfuerzo. Mucho más del que ya vengo haciendo, que es muy grande, porque dirigir una ciudad como Valladolid es una tarea titánica. Tengo muy buena amistad, estuve aquí con Toño Silván, el alcalde de León, y cuando nos encontramos por primera vez él dijo una frase que a mí me parece muy definitoria de lo que es ser alcalde, ¿no? Trabajas el tiempo que tú quieras. Si quieres trabajar 20 horas, 20, 22, 22, 15, 15, las que quieras, ¿no? Si a eso le sumas una responsabilidad como esta, pues el esfuerzo ya es sobrehumano. Pero bueno, con esfuerzo. ¿Cómo conjurar los riesgos? Con esfuerzo. Ahora, también hay oportunidades. Hay una oportunidad que es dar visibilidad a una ciudad que la necesita, porque es la gran desconocida de este país. Yo creo que Valladolid es una ciudad injustamente desconocida. Fijaos que yo, que ahora como alcalde muchas veces tengo que hacer de guía turístico, utilizo una frase que creo que es muy esclarecedora de lo que es Valladolid. En Valladolid nació Felipe II, en Valladolid se casaron los Reyes Católicos, en Valladolid murió Cristóbal Colón y en Valladolid vivió y escribió una parte de su obra Miguel de Cervantes. Por cierto, la única casa auténtica que se conserva en la actualidad. Fijaos en una frase qué cuatro cosas he dicho, ¿no? Y imaginaos lo que eso supone para una ciudad con una historia tan bestial y la huella que eso ha dejado en la ciudad, en su patrimonio, en su cultura. Entonces Valladolid necesita visibilidad y es una oportunidad que yo espero saber utilizar, ¿no? Y luego hay una oportunidad también que es tratar de influir un poquito en un país en un momento, yo creo que absolutamente decisivo. Es decir, que yo hasta ahora he tenido una oportunidad que es influir en mi ciudad, que era lo que he ambicionado toda mi vida, pero encima me dan la oportunidad de influir un poquito en mi país. Y eso yo creo que es el sueño de cualquier político, ¿no? Así que vamos a intentar aprovechar las oportunidades y tratar de conjurar los riesgos. Muy bien. Una pregunta ya entrando en materias municipales, que ha sido el tema de la charla. Ahora se habla mucho de la nueva forma de gestión, se habla mucho de remunicipalización. En este contexto, ¿qué papel tienen las empresas en la gestión de los servicios públicos? ¿Cuál es el nuevo papel, ¿no?, en este ámbito de colaboración público-privada? ¿Qué debe primar? ¿La eficiencia, la carga ideológica, pues, del partido que gobierna en ese momento? ¿Qué es lo más importante? ¿El servicio al ciudadano? Es una muy buena pregunta y yo creo que es imprescindible un proceso de diálogo que de alguna manera un tanto cruenta se está produciendo en este momento entre las empresas y las administraciones públicas para redefinir y reequilibrar el papel que unos y otros hemos jugado en la gestión de los servicios públicos y tenemos que jugar en el futuro. ¿Qué papel pueden jugar las empresas? Muy importante. Yo no diría que menos importante del que han jugado hasta la fecha. Si hablamos, por ejemplo, del tema del agua, una cosa es que el ayuntamiento se haga cargo y asuma el control de la gestión de ese servicio público, y otra distinta es que las empresas no pinten nada ahí. Para empezar, el otro día participaba en un foro del agua y algunos expertos introducían un elemento común
para toda la red de abastecimiento y saneamiento de este país, no solo de mi ciudad, y es una obsolescencia tremenda, ¿no? Por tanto, ahí hay un reto inversor muy grande que obviamente las administraciones no vamos a realizar. Nosotros en Valladolid hemos cifrado las necesidades de financiación para la red de saneamiento y abastecimiento de los próximos 15 años en más de 200 millones de euros. Esa obra no la va a hacer el Ayuntamiento de Valladolid, la van a hacer empresas de obra pública. Por tanto, ahí ya tenemos un campo de colaboración. Segundo, obviamente los ayuntamientos no vamos a investigar ni vamos a generar tecnologías relacionadas con los servicios del agua. Ni nosotros fabricamos las bombas, ni fabricamos los filtros, ni hacemos investigación y desarrollo relacionadas con la depuración del agua. Eso lo hacen empresas y esas empresas van a tener que seguir prestando ese servicio. ¿Qué es lo que no van a asumir las empresas? Pues no van a asumir la decisión del precio, no van a asumir la decisión de la recaudación, por cierto, recaudación que en parte también se va a hacer externalizada. Otros ejemplos, el software, tampoco lo vamos a hacer los ayuntamientos. Es decir, que lo que los ayuntamientos queremos es, en estos temas, en este tipo de servicios, retomar el control y que la prioridad sea el servicio que se presta y no el beneficio que se obtiene en ese servicio. Y por tanto, sí tiene que haber un criterio de eficiencia, pero desde luego el control debe ser, desde mi punto de vista, o al menos desde nuestro punto de vista, público. Ahora, ¿eso supone que no va a haber colaboración público-privada? En absoluto. Lo que supone es que habrá que redefinir el papel de cada uno, ¿no? Hay una pregunta también sobre servicios municipales. En este ámbito de economía digital, usted conoce muy bien, porque Valladolid es Smart City, ¿no? Pues esas formas de transporte público, los taxis, Uber, alojamiento turístico con nuevas formas de gestión directamente. Queda un vacío legal donde es necesaria una regulación, pero tampoco frenar este desarrollo normal de esta nueva forma, ¿no? de prestar servicios de particulares, pero que también hay que proteger, ¿no? los derechos de los consumidores, ¿no? En su opinión, ¿cuál debe ser, aquí es un papel muy importante lo que tiene que hacer el Ayuntamiento, cuál debe ser el camino a seguir en este aspecto, para no parar y a la vez pues, controlar y regular, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo primero es que el turismo de alguna manera vive un momento de eclosión en un país que ya era un país muy turístico, ¿no? Valladolid, por ejemplo, sorprendentemente, el año pasado fue la ciudad que más creció, desde el punto de vista porcentual, obviamente, en número de viajeros y de pernoctaciones, y eso está empezando a producir efectos desconocidos para nosotros. Yo el otro día vi un listado, un documento que me pasaron a nivel interno, en el que vi las licencias que teníamos de pisos turísticos, de alojamientos, apartamentos turísticos. Yo no pensé que los hubiera en Valladolid y me quedé perplejo de la cifra. No la voy a decir, pero me quedé un tanto sorprendido de que en Valladolid se estuvieran abriendo paso estas fórmulas que vemos en ciudades como Barcelona, como Madrid, ciudades eminentemente turísticas, con un peso del sector mucho más grande que en el de Valladolid, pero está claro que el turismo está evolucionando de una forma muy rápida y determinados servicios están evolucionando de una forma muy rápida y hay que adaptarse, ¿no? Yo creo que también aquí se plantea, digamos, una colisión entre los intereses del consumidor y los intereses de los trabajadores del sector, ¿no? Lo estamos viendo en el caso del taxi. Y yo creo que hay que intentar... Yo, de verdad, puestos a primar un interés, siempre prefiero primar el interés del trabajador que el del consumidor. Lo digo claramente. El consumidor, por definición, es insaciable. Esto que digo probablemente sea duro, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema comercial, si al consumidor le dejáramos decidir, el consumidor quiere que todas las tiendas estén abiertas todos los días del año, 24 horas al día. Y desde el punto de vista de sus derechos, pues podríamos decir, oye, ¿por qué no? Que estén abiertas siempre. Pero claro, es que eso lo que genera son esclavos y genera fórmulas de trabajo que son absolutamente inadmisibles. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo soy un firme defensor de la limitación de horarios, de la limitación de días de apertura. ¿Y por qué lo soy? Porque me pongo en el papel del señor que tiene una colchonería y trabaja él y su mujer, y ese señor no puede abrir los domingos, porque entonces si abre los domingos no vive. Entonces hay que encontrar un punto de equilibrio, evidentemente, entre esos derechos del consumidor y los derechos de los trabajadores, pero yo prefiero primar
los derechos de los trabajadores. Y en este caso, hablando, por ejemplo, también del sector del taxi, de esto nuevo que ha surgido, lo que creo es que lo que tiene que haber son normativas homogéneas, normativas que no hagan que a un determinado sector se le exijan unos requisitos y a otros se les exijan otros mucho más laxos, o puedan trabajar como consecuencia de lagunas en la normativa en el mismo sector y más o menos prestando el mismo servicio, pero en unas condiciones económicas completamente distintas, ¿no? Yo me defino como proteccionista, lo digo claramente, porque creo que lo contrario al proteccionismo es la ley de la selva. El grande siempre se come al chico, el chico merece una defensa. Y concluyo, por ejemplo, en el ámbito comercial en nuestra ciudad, si no protegemos al comercio de proximidad, ese del señor de la colchonería, el de la tienda que tiene 2 empleados y demás, nuestras calles se mueren. Si lo que prospera son los centros comerciales y solo abren ellos, nuestros comercios de proximidad cierran, y eso conlleva que no hay vida en las calles, que no hay seguridad, que no se puede no se puede ir a comprar andando a los sitios, que hay que coger el coche para todo, con lo que eso supone. Por eso, digamos que ese modelo intervencionista para proteger determinados sectores es imprescindible si queremos sostener el equilibrio, ¿no?, de nuestras ciudades y de nuestras sociedades. Muy bien, damos un salto a la política nacional. Es un próximo rol, pues hay muchísimas preguntas de la prensa que están aquí y le preguntan, ¿está en la agenda de este nuevo PSOE hacer una reforma de la Constitución? Son varias preguntas, pero vamos, las resumo. ¿En qué cuestiones se realizaría dicha reforma? Un periodista en concreto le pregunta que Adriana Lastra habló ayer del Estado Libre Asociado de Baviera como nación dentro de Alemania. ¿Sería esta una fórmula que podría apoyar el PSOE para Cataluña en una futura reforma constitucional? Me sorprende que hayan preguntas nacionales, porque ayer di una rueda de prensa 70 minutos respondiendo preguntas, pero bueno, vamos a ver. Respecto al tema del Estado Libre Asociado de Baviera, ayer Adriana puso algún ejemplo más. Vamos a ver, yo creo que lo que el Partido Socialista hace en esta cuestión, probablemente de una manera muy generosa, es intentar proponer alguna solución para desbloquear la situación, ¿no? Porque en este momento hay 2 posiciones muy conocidas. Una es la de los independentistas, la otra es la del gobierno del Partido Popular, que considera que este problema se va a resolver solo o simplemente a través de la aplicación de la ley. Yo no lo sé, a lo mejor aciertan, pero tengo la sensación de que no. Yo tengo la sensación de que, como mucho, a través de la aplicación de la ley se impedirá la celebración de un referéndum, pero el problema de fondo sigue estando ahí. Por tanto, si queremos solucionar el problema de fondo, algo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que el Partido Socialista propone? Pues una solución intermedia entre el inmovilismo y el rupturismo, y es intentar encajar a Cataluña en España de forma que no estemos cada 2 por 3 con esta cuestión encima de la mesa, ¿no? Se acude a ejemplos comparados, el de Alemania puede ser uno. Ayer Carmen Calvo me comentaba una cuestión sorprendente. En nuestra Constitución no aparecen las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas que tenemos. Uno va a la Constitución española, viene un señor de Marte ahora y dice, bueno, a ver en España aquí cómo están organizados, y va a su Constitución y no se encuentra ni a Madrid, ni a Cantabria, ni a Cataluña, ni a Andalucía, no está en la Constitución. Sin embargo, en la Constitución alemana sí están reconocidos los Länder con rango constitucional, etc. Yo creo que se puede avanzar hacia ese modelo federal, y que cuando estamos hablando de nación de naciones, etc., lo que estamos tratando es de proponer una solución de encaje de nuestras diferencias en un proyecto común. Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Es este un modelo cerrado? No. ¿Es el modelo alemán? No. Es un modelo para el diálogo, para el debate, que nos da mucho miedo en este país, por cierto. Nos rasgamos las vestiduras. ¡Ah, han dicho nación de naciones! ¡Qué barbaridad! No sé, será mejor lo que tenemos. Lo que tenemos, desde luego, es tremendo. Tenemos a una parte de nuestro territorio que está amenazando con una declaración de independencia. Bueno, si nos queremos poner una venda y no verlo, pero lo cierto es que tenemos un problema muy serio y tenemos que intentar solucionarlo. Y nosotros ponemos esa propuesta encima de la mesa, que es más o menos acertada, que puede ser debatida, modificada, corregida, pues claro, producto del diálogo. Y esto lo enlazo con la primera. Reforma constitucional. Parece evidente que hay algunas cosas en las que la Constitución debería reformarse. ¿Cómo? Pues esto obviamente no puede ser una decisión del Partido Socialista, porque
porque una reforma constitucional implica a prácticamente todos, y en eso, por supuesto, es imprescindible el concurso del Partido Popular, en eso es imprescindible el concurso de Ciudadanos, de Podemos, de las fuerzas políticas que hay en este momento en el Parlamento, y que se tienen que sentar a dialogar, y la sensación que uno tiene es que no hay ninguna voluntad de sentarse a dialogar de nada. Todo el mundo se excluye, la palabra líneas rojas es la frase de moda, líneas rojas, ¿dónde están las líneas rojas? Nadie se sienta, nadie habla, y tenemos que hablar, y tenemos que dialogar, porque un parlamento fragmentado, antes había un bipartidismo, prácticamente un bipartidismo no perfecto, pero lo había. Ahora un parlamento fragmentado en el que nadie quiere hablar con nadie, pues así es muy difícil sacar nada adelante, sobre todo estructural, como es la Constitución. Y por tanto, reforma constitucional sí, por supuesto, en algunos aspectos sí. ¿Cuál es? Lo que seamos capaces de consensuar en este país. Uno de ellos, sin duda, es la cuestión territorial. Sí, relacionado con este tema, una periodista de La Sexta le pregunta su valoración sobre la declaración de Puigdemont, que haya comparado la persistencia en la lucha contra ETA con su persistencia en buscar la independencia. ¿Usted considera que se burla con esta frase de las víctimas del terrorismo? Yo es que creo que esta gente vive en una ensoñación y vive en su mundo, ¿no? Entonces, fíjate que no creo que sea, yo no lo atribuiría a la mala fe, me parece simple torpeza, ¿no? Ellos están en su mundo y tienen su visión de las cosas y les llevan a decir este tipo de barbaridades, ¿no? Pero a lo que voy es lo que decía antes, esto es humo que nos distrae de los problemas reales que tiene nuestra sociedad. Cataluña, el problema verdadero de Cataluña no es poner una frontera más, su problema no es muy distinto al nuestro. Tienen problemas sociales serios, problemas económicos, tienen desempleo, tienen un problema de corrupción de sus líderes muy fuerte. Curiosamente, los patriotas catalanes hacen más o menos lo mismo que los españoles, se llevan el dinero fuera de su país, es algo sorprendente. Es decir, los problemas son los mismos y no se van a solucionar poniendo una frontera más. Los problemas del mundo, al revés, se solucionan eliminando fronteras. Los paraísos fiscales, que hacen mucho daño a la Europa occidental y a los países civilizados, no se solucionan poniendo fronteras, al revés, se solucionan eliminándolas y compartiendo soberanía. Así es como se solucionan las cosas. Entonces, lo que Puigdemont ha hecho ayer es lanzar más humo sobre los problemas reales. Hoy nos tienen debatiendo sobre una declaración absolutamente esperpéntica en lugar de estar hablando de los problemas reales que tiene este país y en cómo afrontarlos, ¿no? Y en el caso de una pregunta también, quería Pedro Sánchez, si fuera presidente del gobierno y tuviera pues esta amenaza, ¿no?, del 1 de octubre, un referéndum para declarar la independencia, ¿cuál sería la acción de gobierno que él tomaría en esta situación? En parte es una acción compartida con el Partido Popular, y por eso lo primero que hizo Pedro fue llamar a Mariano Rajoy y decirle que en la defensa de la legalidad nosotros vamos a estar con el Partido Popular. Pero claro, esa, como digo, es la forma de afrontar la celebración del referéndum. Pero el problema que hay en Cataluña y que lleva a la celebración del referéndum es el que no está afrontando en este momento el Gobierno de España. Y ese es el que yo creo que Pedro Sánchez afrontaría de otra manera. Y es a través del diálogo, a través de la negociación, intentando buscar una salida. Cambiamos de tema. Hay una pregunta que se la han hecho muchas veces, pero se la vuelven a lanzar aquí. ¿Cuál va a ser el papel de los presidentes de los varones, ¿no?, autonómicos del Partido Socialista, que no han apoyado a Pedro Sánchez, que usted espera lealtad por su parte? ¿Cuál es el rol que tienen que tomar en este nuevo Partido Socialista? Vamos a ver, el Partido Socialista, y lo he dicho muchas veces, nunca fue un partido de varones, nunca. Lo ha sido durante un periodo de tiempo que es un paréntesis, que se ha cerrado el domingo. El Partido Socialista nunca pivotó, esto es relativamente nuevo. Yo nunca, en los tiempos de Felipe, incluso en los tiempos de Zapatero, los presidentes autonómicos tenían su rol, pero nunca se les veía marcando la pauta, ni dirigiendo el partido a nivel, en su conjunto, sus soluciones. Esto es de un tiempo a esta parte, ¿no? Y eso había que corregirlo, y había que corregirlo tomando la decisión de hacer una dirección federal mucho más homogénea y que tenga claro que las pautas y las estrategias políticas a nivel de España las marca la Ejecutiva Federal. Y los territorios, dentro de sus particularidades, aportan cosas y las desarrollan, pero no son los que marcan la pauta.
Por tanto, ¿cuál es el papel de los varones en el futuro, o de los dirigentes territoriales? El que les corresponde, que no es poco, gobernar en su tierra y definir las estrategias dentro de sus particularidades, dentro de su tierra, no marcarle la pauta al Partido Socialista Obrero Español. En concreto, los que no han apoyado a Pedro Sánchez, pues en su capacidad de adaptación a lo que se ha decidido en el partido, depende sus perspectivas de futuro, porque esto no es una cuestión de Pedro Sánchez, es que los militantes han tomado una decisión y a muchos de ellos les han llevado la contraria, y en algunos casos muy contundentemente. Hay líderes territoriales que han visto como el candidato o la candidata por la que apostaban pasaba con dificultades del 20% en estas primarias. Eso es un aviso. Entonces, su capacidad de adaptación dependerá de su capacidad para leer el momento del partido, para leer lo que los militantes han decidido, y si lo hacen bien, pues seguirán, y si no, pues no seguirán. La Ejecutiva Federal, lo dije ayer muy claro, no va a intervenir, ni va a postular a nadie, ni tampoco va a decirle a nadie que se retire, a nadie. Esto es un proceso democrático, es un partido mucho más horizontal, son los militantes los que han decidido tomar el control, son ellos los que han tomado el control y son ellos los que tienen que tomar las decisiones. Si en Valencia o en Aragón o en donde sea, que es por lo que me están preguntando, surgen candidaturas alternativas, los militantes decidirán. Nosotros, como Ejecutiva Federal, ni vamos a defender a un candidato ni vamos a atacar a otro. Vamos a mantener una posición de absoluta neutralidad. La experiencia nos dice que a los militantes lo mejor es no decirles lo que tienen que hacer. Ya son mayorcitos, lo han demostrado, son maduros, no se dejan influir ni desde dentro ni desde fuera, y por tanto que decidan lo que quieren para el futuro. Una pregunta sobre estrategia política y es la siguiente. ¿Cómo piensa este Partido Socialista nuevo que ha salido en el Congreso? ¿Cómo se puede recuperar, ¿no?, ese voto socialista que se ha ido a Podemos sin sufrir fugas de voto por el centro del espectro político? Hombre, vamos a ver. Yo creo que el centro se conquista con solvencia. Y ahí tenemos un reto importante, ¿no? Y creo que la izquierda se conquista con ideología, con propuestas, ¿no? Y yo creo que el Partido Socialista puede hacer las dos cosas. De hecho, esa ha sido su gran fortaleza histórica. Su proyecto nítido y, por otro lado, su solvencia, su capacidad de gestión. El Partido Socialista ha demostrado que sabe gestionar y que ha gestionado este país muy bien durante mucho tiempo, y que gestiona autonomías y que gestiona ayuntamientos. Entonces, lo que yo creo que el Partido Socialista debe conjugar es esto: redefinir su proyecto político, y lo está haciendo muy bien, y trasladar una imagen de solvencia a la sociedad. Y eso es lo que le permitirá recuperar voto por la izquierda, cosa que yo creo que ya está haciendo, y lo que le permitirá recuperar voto por el centro. Quizá recuperar voto por el centro no sea una cuestión tanto de redefinición de proyecto político, sino de solvencia, de seriedad, de planteamientos serios, rigurosos, aunque sean planteamientos progresistas, no es incompatible. Como última pregunta, si mañana hubiera elecciones, o cuando fuera, y las matemáticas lo permitieran y hubiera un posible pacto entre el Partido Socialista, Podemos y otras fuerzas, ¿usted cree posible un gobierno de su partido con Podemos, como está ocurriendo en muchos municipios? ¿Es posible? Personalismos al margen, ¿cuál es su opinión? Yo creo que es posible, y creo que no sería malo, creo que sería bueno, ¿no? No creo que en Valladolid nadie diga, bueno, obviamente nadie, mucha gente puede decir que el actual gobierno de Valladolid es un mal gobierno para la ciudad, ¿no? Pero yo creo que no es mayoritario. Y yo creo que lo que se ha abierto paso en Valladolid es sano. En España no ha habido gobiernos de coalición en 40 años, ni siquiera ahora, que hay un gobierno en minoría, se ha dado el paso de ir a un gobierno en coalición. Y esto es un caso único en la Unión Europea. No hay un solo país de la Unión Europea que no haya tenido un gobierno de coalición en los últimos 40 años. Ninguno. El único es España. No hay cultura de gobiernos de coalición en este país. Y tenemos que repensar mucho las cosas, porque en gobiernos monocolor, con 4 partidos que, al menos en las encuestas últimamente, se reparten el voto con unas diferencias muy pequeñas, o vamos a gobiernos de coalición, o ustedes me dirán cómo lo hacemos, ¿no? Por tanto, ¿ese gobierno es posible? Sí. ¿Fácil? No lo sé.
Yo siempre digo que una de las razones por las que el modelo de Valladolid no es exportable es porque Pablo Iglesias no está en el Ayuntamiento de Valladolid. Si estuviera, a lo mejor no estaríamos gobernando, porque él tiene otros objetivos, ¿no? Y los concejales que apoyaron mi investidura en el Ayuntamiento de Valladolid, yo creo que lo que se plantearon por encima de todo era hacer avanzar a la ciudad, dar un paso adelante, no ser alcalde o alcaldesa de Valladolid. Eso digamos que no estaba en la primera línea de las prioridades. Y yo creo que Pablo Iglesias debería repensárselo y ver qué es lo que quiere realmente. Si lo que quiere es ser presidente del gobierno por encima de cualquier cosa, eso va a dificultar mucho los acuerdos. Si lo que quiere es que el país avance, pues colaborará con el Partido Socialista si está por detrás, y si no, pues estará por delante y bueno, tendrá esa posibilidad. Pero en todo caso, esa es una consecuencia, no un objetivo. El objetivo debe ser cambiar a España, ¿no? Ya la última pregunta. Cuestiones de política económica, que usted ha explicado, ¿no?, en su exposición, pero en la memoria del electorado permanece el recuerdo de que el último gobierno socialista casi termina en un rescate, ¿no?, en Europa, ¿no? ¿Cómo puede usted dar una garantía de que la gestión de esta nueva socialdemocracia que usted propugna en el futuro va a ser un éxito y no vamos a estar a las puertas de un nuevo rescate? Bueno, yo creo que mi discurso ha girado sobre un proyecto sostenible y creíble, ¿no? No un proyecto en el que no se plantean locuras, ¿no? Vamos a ver, al Partido Socialista le tocó lidiar con una crisis económica que no solo nos afectó a nosotros, ¿no? Hemos visto que han pasado cosas muy parecidas en otros países de Europa, sobre todo de la Europa del Sur, y bueno, pues yo creo que aquello fue un tsunami que nos desbordó a todos. Es posible que en la gestión de esa crisis hubiera errores, y yo no diría solo que hubo errores por mantener una ideología, sino quizá también en algunos momentos hubo errores precisamente por no mantenerla, ¿no? Por entrar en las recetas de la austeridad, que tampoco han solucionado nada. El rescate al final lo hemos vivido, y hemos sabido sus consecuencias hace bien poquito. Hablamos de 60.000 millones de euros que han volado camino de las cajas, sobre todo de este país, y que los ciudadanos han puesto, y por tanto no parece que tampoco, digamos, nos hayamos librado del rescate, aun cuando el Partido Socialista salió del gobierno. Yo sí creo que sea el Partido Socialista, sea quien sea el que gestione el futuro de nuestro país y del mundo, o vamos a soluciones de equilibrio, que son las que yo describí antes, de supresión de las desigualdades, o este modelo es insostenible en el tiempo. Y luego llegarán los populismos. Es decir, yo creo que la alternativa no es el populismo, pero tampoco es el neoliberalismo. La alternativa es una socialdemocracia que ya en tiempos demostró que puede gestionar de manera muy equilibrada un país, y a ese modelo es al que yo creo que tenemos que tender, ¿no? Un modelo de bases más sólidas, menos centrado en la economía especulativa y menos obsesionado con parámetros como el déficit o la deuda, que yo creo que no nos ha llevado a ningún sitio. Pues, digamos, muchísimas gracias, señor alcalde, por su presencia en el Executive Forum. Igualmente doy las gracias a don Manuel Escudero, a las empresas patrocinadoras, a Coyosa, Corporación Llorente y FCC. Le deseamos todos los éxitos posibles en esta nueva etapa de responsabilidad dual, ¿no?, al mando de la portavocía del PSOE y de la alcaldía de Valladolid. Imagino que vamos a ver con más frecuencia en la capital, me imagino. Esperamos ver en este foro, por supuesto, de nuevo. Pues muchas gracias a todos y al alcalde por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias.